Bien, ahora sí. Bien, como les comenté, vamos a estar viendo una breve historia del surgimiento del acompañante terapéutico. Si llegamos, vamos a ver también lo que es la definición del rol específico del acompañante terapéutico, las funciones, ¿sí? También vamos a ver lo que es el aporte del acompañamiento terapéutico, el acompañante, perdón, terapéutico como miembro del equipo terapéutico y la diferenciación de lo que es el rol del acompañante terapéutico y el espacio de supervisión, ¿sí? Vamos a ir viendo todo eso, vamos a ver hasta dónde llegamos y si no lo llegamos a terminar al 100% el día de hoy, lo vamos a retomar la próxima clase, ¿sí? Bien, con respecto a lo que es la historia del surgimiento del acompañante terapéutico, en esta clase, ¿sí? Vamos a ver un recorrido por los principales acontecimientos y hechos que marcaron este surgimiento de la práctica del acompañamiento terapéutico, ¿sí? Teniendo en cuenta que también la relevancia que este rol tiene hoy en la actualidad. Bien, tenemos diversos autores que convergen en que el acompañante terapéutico surge en la década del 60 en nuestro país, les estoy hablando, ¿sí? Y a partir de dicho momento, esta práctica ha tenido un gran desarrollo en todo Latinoamérica, ¿sí? Principalmente, como dijimos, en Argentina, también en Uruguay y Brasil, y también en países europeos como es España, ¿sí? Para que nos conceptualicemos en el surgimiento de esta práctica, nosotros nos vamos a basar en esta clase en una investigación y un artículo escrito por Rosin y también por Pulice en 1994. Bien, estos dos autores señalan que no existe actualmente precisiones sobre lo que es el comienzo de esta práctica en la Argentina. Sino que se van dando distintas versiones acerca de su surgimiento, también de los motivos y de las conceptualizaciones en las cuales pudo haberse orientado. Bien, existen versiones que ligan sus comienzos estrechamente a lo que es la práctica de la psiquiatría, ¿sí? Pero han estado también vinculados de una manera muy poco rígida también a lo que es la psiquiatría tradicional, ¿sí? Debido a esta especificidad de lo que es el rol del acompañante, que lo vamos a ver más abajo, ¿sí? En un principio podemos señalar que esta función surge a partir del marco conceptual y también del trabajo terapéutico que produce, ¿sí? El desarrollo de lo que es los hospitales de día en salud mental. Bien, este hito que yo les estoy comentando ahora, lo podemos ubicar luego de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y en nuestro país tiene un gran auge a partir de la década del 60. Bien, además de eso, como marco general del surgimiento del acompañante terapéutico, tenemos que agregar la influencia que tuvo en nuestro país la antipsiquiatría, bien, en distintas corrientes
y la importancia que adquiere aquí lo que es el psicoanálisis para lo que es el tratamiento, ¿sí? Y para lo que es el campo psicopatológico. Bien, según lo que plantea Curas en el 2002, se asocia el surgimiento de esta práctica a un doctor llamado Eduardo Calina, ¿sí? A finales de la década del 60, donde surge un agente dentro de la práctica clínica de la psiquiatría, al que este doctor Calina lo llamaba en un primer momento amigo calificado, ¿sí? Poco tiempo después, este primer nombre había sido sustituido por el de acompañante terapéutico. ¿Bien? Bien. Este cambio de denominación implicaba también un cambio en lo que es el rol. ¿Sí? Con esto, ¿qué sucede? Se acentúa el aspecto terapéutico sobre la amistad. Y también se establece lo que es un vínculo con el paciente desde un rol establecido y no desde el rol de que el paciente quiera. ¿Se entiende? Bien. 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 Al manifestarse entonces la necesidad de trabajar desde lo que es un abordaje múltiple, incluye esta función para la atención del paciente en crisis o en casos que presenta una interrupción de su tratamiento, también su fracaso de manera recurrente, y también cabe señalar que a partir de esta práctica clínica que el doctor Calina se refería, a la cual se dedicaba en ese momento, era el trabajo con adolescentes con problemas. Le estoy hablando cuando el doctor Calinas comenzó con esto en la década del 60. Como les dije, él se dedicaba en ese momento a lo que era el trabajo con adolescentes con problemas. ¿Bien? Por lo tanto, lo que es el rol del acompañante terapéutico no agotaba en sí su campo en las acciones que sean recíprocas propias de la amistad, sino que se fundaba en la asimetría. ¿Bien? Luego tenemos otras de las versiones que pueden ser también tenidas en cuenta acá, donde se sitúan los orígenes de esta función dentro de lo que es la clínica psiquiátrica y de una apertura a lo que es el interior de esta misma función. Bien, según el doctor Jorge García Baradero, Badaraco, en lo que es 1960, trabaja con el acompañamiento terapéutico. Este doctor era jefe de un servicio de hospital y manifiesta que es una técnica que es utilizada desde hace muchísimos años en países como son los Estados Unidos, porque no es ni invasiva, no es tampoco intrusiva y resulta altamente continente. Bien, luego también tenemos al doctor Julio. Yo para los apellidos no soy muy buena, si se los pronuncio mal les pido mil disculpas. Moiset-Jowicz, que es especialista en psicofarmacología, y este comenzó a trabajar hacia los finales de la década del 70 con lo que es este recurso. Disculpen que sigo aceptando a compañeros.
Y también comenzó a trabajar en pacientes que eran severamente perturbados para tratar de encarar su enfermedad en el quehacer cotidiano, ¿sí? Mediante un trabajo interdisciplinario. ¿Bien? Bien. Otra de las explicaciones de este posible surgimiento del acompañamiento terapéutico la vinculan con profesionales que trabajan en la práctica desde principios de los años 70. ¿Sí? Desde entonces, esta posición, lo que es el acompañamiento terapéutico, había comenzado como una alternativa frente a la internación psiquiátrica. ¿Sí? Y estas posibilidades se les han planteado a algunos terapeutas y en su mayoría eran psicólogos y psicoanalistas jóvenes, ¿sí? A los que se les solicitaba, ¿sí? Un tratamiento de emergencia para pacientes en crisis, para quienes se querían evitar esa internación psiquiátrica. ¿Sí? Les voy a pedir, por favor, quien tenga el micrófono abierto, que lo cierre. ¿Sí? Entonces, recurrían a la utilización del acompañamiento terapéutico como recurso que permitía sostener una internación domiciliaria. ¿Bien? Bien. Entonces, cabe también mencionar la experiencia relatada por el doctor Juan Carlos Stagnaro, quien manifiesta que como terapeuta necesitaba en ocasiones recurrir a otras personas, debido a que a las dificultades que se le presentaban para sostener un tratamiento. Y también utilizaba estos recursos cercanos como son la familia o los recursos de la realidad social inmediata. Él ligaba el acompañamiento terapéutico a un trabajo que se realizaba extramuros, ¿sí? No dentro de la institución. ¿Se entiende? ¿Sí? Y también estaba basado en actividades relacionadas con la contención en momentos de crisis o el uso de tiempo libre o también en actividades de animación grupal o de socialización. ¿Bien? Bien, entonces a partir de todo esto mencionado anteriormente, se vislumbra que el trabajo clínico como acompañante terapéutico fue respondido a diferentes necesidades clínicas y también está orientado de manera diversa. Bien, entonces la complejidad en establecer de manera precisa lo que es el surgimiento de esta práctica se refleja más que nada en las características del rol y de sus funciones, ¿sí? Ya que de acuerdo a cada explicación posible del acompañante terapéutico, se explica y se define de manera diferente el campo de acción de ese agente. ¿Bien? Bien. También lo que es necesario señalar es una serie de elementos que determinaron el desarrollo del acompañante terapéutico, ya que construye variables a tener en cuenta del desarrollo o de desarrollar, mejor dicho, su historia en lo que es la Argentina y al comenzar a configurar sus funciones. En primer lugar, vamos a señalar la carencia en nuestro país de instituciones intermedias en lo que es el ámbito de la salud mental. Lo que quiero decir es que hay pocas instituciones que permitan
alojar, también contener y tratar a pacientes que ingresan de una internación psiquiátrica, o también aquellos pacientes de menor gravedad que no reúnen esos criterios actuales de una internación, pero que requieren un tratamiento específico, ¿sí? Y en muchos de esos casos también resulta que no tienen apoyo sociofamiliar. Bien, por lo tanto, el acompañamiento terapéutico fue solicitado así en muchas ocasiones. ¿Para qué? Para favorecer la inserción social del paciente. ¿Bien? Por otro lado, vamos a nombrar a Rossin y Pulice, que en 1994 señalan que si el recurso del acompañante terapéutico es utilizado con precisión, presenta costos accesibles para una franja de pacientes a los que le puede resultar inaccesible el tratamiento en una institución privada que sea adecuada. Por otro lado, otro elemento que de incidencia en relación a este desarrollo fue lo que ocurrió con el aumento de estudiantes y egresados de la carrera de psicología a partir del año 1983, ya que se modificó el acceso en ingresos no me sale la palabra, irrestricto, perdón. Y los autores, ¿qué hacen? Señalan que estos acontecimientos han tenido gran incidencia en la expansión de lo que es la práctica del acompañante terapéutico. ¿Por qué? Porque se presentó como una posibilidad, primeramente, de salida laboral, permitiendo lo que es el contacto y la aproximación a los primeros pacientes. ¿Sí? En diversas oportunidades también se presentó el acompañamiento terapéutico como una alternativa más en lo que es el abanico de ofertas de tratamientos en una institución, sin tener en cuenta más que nada la valoración real y clínica de la incorporación de este agente a lo que es el equipo de trabajo, lo que llevó a que perjudicó a la práctica misma del acompañante, ya que en ocasiones no estaba definido el lugar propio del acompañante en lo que es la estrategia del abordaje específico del paciente en cuestión. ¿Sí? Por eso mismo decía que fue contraproducente para el desarrollo de la práctica y a su vez también conllevó una desvalorización de su eficacia terapéutica. Bien, lo que hizo esto es que produjo mucha confusión con respecto al rol, exigiendo a los acompañantes terapéuticos tareas que son propias de otros roles, como cuidadores, enfermeros, ¿sí? Muchas veces también exponiendo al acompañante terapéutico a situaciones de maltrato en estas prácticas. ¿Bien? Bien. Entonces, en el recorrido del surgimiento y el posterior desarrollo de la práctica, fue consolidando como una oferta válida ¿para qué? Para el terapeuta, ¿sí? Como una opción para sostener esquemas de tratamientos ambulatorios con pacientes en crisis,
para la reinserción en la familia luego de una internación, y también que se da con un recurso humano que permite un trato más especificado, ¿sí? En la medida siempre en que se cuente con una formación anterior, la formación profesional, ¿sí? También se fue pero hoy que tengo, consolidando como una oferta válida también para la familia, ¿sí? Como otro que acompaña y otro que sostiene en este sistema en que la situación de crisis se encuentra este paciente y que permite una nueva mirada sobre lo que es, lo podríamos llamar el enfermo, posibilitando nuevas formas de vinculación. ¿Sí? También es una oferta válida para el paciente en sí, como una presencia significativa, estable, que permite alojar su sufrimiento, que lo acompaña sin juzgarlo. Y a partir de este encuentro con el otro, también puede contribuir a lo que es un vínculo que favorezca la concreción de los objetivos terapéuticos. Bien, también da la posibilidad de dar lugar a la experiencia y también al reconocimiento de su singularidad, posibilitando el desarrollo de sus potencialidades desde una mirada que rescate la persona de posibles rótulos, podríamos llamarlos, que lo que los llevan a estos pacientes, podríamos decir, a ser categorizados siempre como persona enferma, y no es así. ¿Sí? Bien, lo que es la definición de el rol específico del acompañante terapéutico, en primer lugar, vamos a estar haciendo referencia a lo que es la etimología del término y, en segundo lugar, vamos a ir trazando características generales que se tiene que tener en cuenta al hablar del rol del acompañante terapéutico. ¿Bien? Entonces, ahora bien, ¿qué decimos cuando hablamos de acompañar? ¿Sí? ¿O a qué nos referimos cuando hablamos de acompañante terapéutico? Bien, entonces, para aclarar dichas preguntas, vamos a ver la etimología del término. Lo que es la palabra acompañamiento tiene la misma raíz en la palabra compañero. Esta palabra deriva del latín, ¿sí? Bien, deriva del latín de la palabra comedere, que es comer, y de panis, que es pan, que significa comer del mismo pan, o sea, es decir, compartir. Bien, la palabra entonces terapéutico fue tomada del latín terapéutica, T-H-E, terapéutica, va con H, que significa tratados de medicina, ¿sí? Y también esta, a su vez, fue tomada del griego terapéuticos, con K de kilo, que significa el trabajo
del sirviente encargado de cuidar a alguien. Muchos autores han analizado esta práctica del acompañante terapéutico a partir de sus definiciones etimológicas, ¿sí? Entonces, podemos decir que el acompañamiento terapéutico se basa en un compartir con un otro, también en un vínculo que se encuentra escrito dentro del marco del cuidador. En otras palabras, en el marco de la cura. Después vamos a ver, les quiero aclarar que no es lo mismo acompañamiento que cuidador. ¿Sí? Bien, entonces, entendiendo a esta no como una meta a alcanzar, sino como un pequeño camino posible, o sea, un sendero por el cual puede transitar dos personas a partir de un encuentro, de un modo de vinculación único y también saludable. ¿Sí? En 1996, Cavagna define al acompañamiento terapéutico como un agente de salud entrenado para realizar una tarea de contención a pacientes crónicos y agudos, ¿sí? En el cual debe poner el cuerpo y constituir una presencia receptiva, cálida y confiable. Bien, esta autora señala también que el acompañamiento terapéutico trabaja inserto en un equipo terapéutico interdisciplinario, ¿sí? Siguiendo las consignas del terapeuta de cabecera o también del coordinador del equipo. Bien, entonces la importancia de estas características, ¿sí?, la señalaban Susana Mauer y también Silvia Resnicki en 1985, donde señalaban que el acompañamiento terapéutico, al trabajar en un nivel dramático, vivencial, ¿sí?, no interpretativo, muestra lo que es el paciente en modos diferentes de actuar y relacionar frente a las diversas situaciones que llevan en su vida cotidiana. Bien, ¿y esto qué hace? Resulta altamente terapéutico. Primeramente, ¿por qué? Porque rompe con los modelos estereotipados de vinculación que lo llevaron a la enfermedad. Y en segundo lugar, porque ayuda al paciente a aprender, a esperar y a postergar. Y finalmente también porque le ofrece la posibilidad de adquirir por identificación mecanismos de defensa más adaptables. Bien, entonces, al decir que el acompañamiento terapéutico trabaja desde un nivel vivencial, se hace referencia al espacio de la cotidianidad del paciente, en el cual él mismo se interesa y desarrolla sus funciones. ¿Bien? ¿Voy muy rápido? ¿Sí? ¿Voy muy rápido, Vero? Perdón. Recuerden igual, les digo, yo por ahí sí, cuando me engancho voy muy rápido y le estoy viendo las caritas y digo, ay, se me están desmayando, no, se me desmayen. Recuerden que las pueden ver grabadas, tomar apuntes,
Yo las clases, sí me dicen, voy muy rápido, perdón. En las clases doy un poquito más de información de lo que ustedes tienen en el PDF, pero no es nada distinto de lo que estoy diciendo, de lo que ustedes tienen como material de estudio. Me voy a tratar de ir un poquito más despacio, les pido perdón, mil disculpas, no, me engancho y hablo nomás, perdón por eso. Bueno, le estaba comentando que lo que es el acompañamiento terapéutico trabaja, les decía, desde un nivel vivencial, o sea que queremos hacer referencia a lo que es el espacio de la cotidianidad del paciente, en el cual él está insertado y también desarrolla todas sus funciones, o sea, fuera de un hospital, podríamos decir, ¿sí? Y lo que es este enfoque de mínima distancia y también de gran disponibilidad afectiva favorece una mayor eficiencia terapéutica. Está demostrado que el acompañamiento terapéutico favorece muchísimo a la persona en la cual, al paciente, para decirlo más fácilmente. Bien, en lo que es la actualidad, el acompañamiento terapéutico contribuye a un rol de múltiples funciones, tanto como compartir, escuchar, observar, ayudar a hacer cosas, frenar impulsos, contener, ¿sí? Son las funciones en las que diversos autores convergen, ¿sí? Bien, también es importante que destaquemos que el acompañante terapéutico es un agente de salud capacitado para sostener, para cuidar, para aliviar y compartir las ansiedades, las angustias, el desequilibrio, ¿sí? ¿Sí? El desequilibrio nos hacemos de referencia de enfermos que tienen perturbaciones emocionales, que se encuentran en crisis y que se ven imposibilitados para generar respuestas adaptativas ante situaciones internas o externas que se presentan en la vida de la persona. ¿Bien? Bien. Otro aspecto fundamental que se desprende de lo anteriormente que hemos señalado es la relación entre acompañado y acompañante, y no es una relación simétrica de igualdad ni de amistad, sino que el acompañante se inserta en una estrategia, ¿sí? En una estrategia dirigida a una cura, y esto es lo que lo diferencia de una situación no terapéutica en la que solo se comparte algo con otro, ¿sí? Esto se planteó en el 2008, ¿sí? Bueno, entonces, a lo que es la pregunta que les dije antes, que es entonces lo distintivo del acompañamiento terapéutico y cuál es su principal herramienta de trabajo,
La respuesta para eso es muy simple, pero también a la vez es compleja, ¿sí? Lo característico del rol del acompañante terapéutico está dado en el vínculo, ¿sí? Lo que es el aspecto particular del rol del acompañante terapéutico se desprende del origen del mismo término, que lo hemos mencionado antes. En lo que es este compartir tan singular, se producen modificaciones, cambios que son posibles en tanto y en cuanto se produzca un encuentro, un vínculo, ¿sí? Vínculo que se posibilitará a partir del reconocimiento de un otro, ¿bien? Un otro significativo con el cual uno puede construir, armar, desarmar y volver a armar ese camino de a dos que solo se puede desplegar a partir de una presencia comprometida. Y allí es donde emerge ese sentido de lo terapéutico, en la relación y en esa posibilidad de que este vínculo se encuentre escrito dentro del marco del cuidado por el otro, del cuidado también de sus deseos, de sus intereses, de su sufrimiento, ¿sí? Por eso decimos que lo terapéutico está inscrito en el vínculo, ¿sí? Por otro lado, durante medio siglo o un poquito más, la psiquiatría ha tratado de interpretar lo que es la mente humana como un simple mecanismo. Y en consecuencia de ello, la terapia de la enfermedad mental como también una simple técnica. En algunos sectores esta situación ha ido abriendo diferentes caminos y ha dado lugar también a poder vislumbrar en el horizonte aquellos destellos de humanización en la gran mayoría, y es allí también donde lo que es el rol del acompañante terapéutico encuentra, podríamos decir, su tierra firme para poder desplegarse. ¿Sí? Bien, bien. Eh, bien. Eh, el vínculo este que nosotros estamos hablando, que se debe formar entre el acompañante eh, y el enfermo, el paciente, y este vínculo con el otro, también lo que es el objetivo y a su vez el medio, el instrumento en el que radica esa eficiencia de lo que es el acompañante terapéutico. Entonces, en tanto se va construyendo un vínculo, una relación estable, donde la presencia de la contención está, donde esa presencia de contención se puede también generar y ser insustituible para el paciente, ¿sí? ¿Entiende? Bien, ¿cuáles son las funciones entonces del
acompañante terapéutico. Anteriormente habíamos hecho referencia a que el rol del acompañante terapéutico es un rol de multifunciones. ¿Sí? Estas funciones se relacionan con la posibilidad de pensar y diseñar las estrategias de tratamientos en función a lo que es la singularidad del paciente. Bien, recordemos que no todos los pacientes son iguales, no todos los pacientes pasan por las mismas situaciones, no todos los pacientes son resilientes, hay muchos pacientes que no superan por ahí ciertos duelos y pasan, entonces todo es diferente, con cada paciente es diferente, hasta las mismas funciones que nosotros vamos a cumplir. ¿Bien? Maricel, sí, abrí el micrófono. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Entonces, básicamente es como que arrancamos con una persona X porque no la conocemos y nos podemos encontrar con cualquier cosa, y muy lentamente entonces tenemos que ir haciéndonos como, entre comillas, amigos para ir conociéndolo más, no amigo porque no es mi amigo, pero entre comillas que nos vayan teniendo confianza, básicamente así, y a poco ir investigándolo por lo que pasó, lo que tiene. Sí, mayormente es lo ideal, ¿no? Nosotros ya de antemano, antes de empezar un vínculo con el paciente, debemos saber en qué situación está el paciente. ¿Sí? Te puede tocar un paciente quizás que vos estás trabajando en un hospital, vamos a suponer. Está como ayudante, asistente en un hospital donde tenemos a X persona donde se le diagnosticó cáncer, por ejemplo. ¿Sí? Y te piden que te acerques con el médico tratante a la habitación, porque no saben cómo la mujer, vamos a suponer en este caso, puede llegar a tomar esa situación. ¿Sí? A vos de antemano ya te avisan, vos sos una herramienta, en ese caso, psicológica para este paciente. Y recordemos que nosotros no somos amigos, estamos ahí para ayudar. Y ayudar en el tratamiento. Sí hay que ganarse, obviamente, la confianza del paciente, porque si no es difícil trabajar. ¿Sí? No podemos estar trabajando con un paciente donde nos, por decirlo de alguna manera, lo vamos a poner decir, nos llevemos tan mal que nos agarremos de los pelos. No le sirve al paciente y no nos sirve a nosotros. ¿Sí? Lo primero que tenemos que formar sí es un vínculo. El paciente tiene que tener respeto también por lo que vos decís y lo que imponés. Un amigo, vamos a suponer, una persona con tratamiento de adicciones. ¿Sí? Si vos sos amigo del paciente y el paciente está por tener una recaída, ¿sí? Y uno le quiere advertir y quiere que obviamente el paciente no caiga nuevamente, va a tomar más la palabra de el auxiliar como profesional que como amigo. ¿Se entiende? ¿Sí? Tenemos que aprender a dividir un poco la amistad. Sí, obviamente es difícil no, ¿cómo decirlo? No involucrarse demasiado en la situación o en lo que vive el paciente. Es difícil separarlo. Muy difícil. Muchas veces nos ganan los sentimientos. Eso nos pasa en la vida cotidiana con todo el mundo. ¿Bien?
pero nosotros tenemos que mantener la postura como profesional, antes que nada. ¿Sí? ¿Te respondí, Mariela? No, Maricel, le digo Mariela, no sé por qué la tengo con Mariela. Sí, 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 sí. Claro, entonces, claro, ahí estaba de antemano, esa era, de antemano nos van a indicar quién es, Sí, qué está pasando y después, con nuestras así sea, herramientas, porque a ustedes también los puede contratar un familiar de la persona. Nosotros tenemos que indagar antes de aceptar, obviamente, el trabajo, en qué situación se encuentra. Puede ser un anciano que tenga Alzheimer o puede ser alguna otra persona que sufra eh, algún otro tipo de patología o que esté postrado en una cama y por ahí nosotros no nos sentimos cómodas, perdón, Maxi, que te estoy viendo, yo me estoy refiriendo a las mujeres eh, entonces siempre tenemos que saber de antemano con el paciente que vamos a estar trabajando. y una puede decidir sí o no. Sí, depende de dónde estés trabajando. Si estás Claro, sí, trabajando, vamos a suponer, en un en un hogar de centro de... ancianos, en un centro de día, por ahí decir que no es más difícil. Si estás trabajando particularmente, sí, obviamente uno puede decidir. Si estás trabajando dentro de un centro de día, hoy te toca un paciente, mañana te toca otro y pasado te puede tocar otro. Y uno tiene que responder ante cualquier situación, tenés que responder. Claro. ¿Sí? Bien. Entonces, con respecto a las funciones, decíamos que habíamos dicho que el rol del acompañante es un rol de múltiples funciones. Otros autores también lo plantean como que es de ciertas funciones generales dentro de lo que es el rol, pero vamos a plantear que el rol del acompañante es contener al paciente, o sea, la contención es fundamental y también constituye la primera función del acompañante terapéutico, ¿sí? El acompañante terapéutico se ofrece como un sostén auxiliando al paciente en su imposibilidad de delimitarse a sí mismo, acompaña y también ampara al paciente puede ser en su angustia, en sus miedos, en sus desesperanzas y también incluso en aquellos momentos de mayor equilibrio del paciente. ¿Sí? También debemos ofrecernos como referente. ¿Por qué? Porque para el paciente, el acompañante es un referente. ¿Sí? Debemos también ayudar a reinvestir en virtud, obviamente, del grado de vulnerabilidad del yo en la psicosis, que ya lo vamos a ver a todo esto, se ofrece al acompañante a la manera de un organizador psíquico que es capaz de intervenir, ¿sí? Y decidir por el paciente en aquellos órdenes donde este paciente no es aún capaz de hacerlo por sí mismo. ¿Sí? También otro de los roles es registrar y ayudar a desplegar
esa capacidad creativa del paciente. ¿Sí? Lo que es la canalización de las inquietudes del paciente cumple un doble objetivo. Sirve para liberar la capacidad creativa inhibida y tiende a la estructuración de la personalidad alrededor de un eje organizador. Al proponer entonces y ayudar a investir tareas acordes con los intereses del paciente, se lo ayudará a reencontrarse con la realidad y se promueve, ¿sí? Y esfuerza en él lo que es la noción de progreso. ¿Bien? También otro de los roles es el aportar una mirada ampliada de lo que es el mundo objetivo del paciente. ¿Sí? Lo que dije anteriormente es que el acompañante terapéutico dispondrá de información ampliada sobre su modo de descubrir en ámbitos diversos, sobre el vínculo que mantiene con los miembros de la familia, el tipo de persona con la que prefiere relacionarse, las emociones que lo dominan, ¿bien? Y registrará también lo que son las conductas llamativas de la vida diaria en relación a la alimentación, el sueño, la higiene personal. ¿Bien? Todo aquello que nombré contribuirá a una mejor evaluación de las alternativas que hay a la hora de trazar una estrategia clínica. Bien, las estrategias clínicas, que luego las vamos a ver, mayormente son tratadas con el acompañante, psicólogo o médico tratante. ¿Bien? Bien. Luego también otra de las funciones es habilitar un espacio para pensar. Bien. Se incluye esto entre las actividades terapéuticas del paciente. ¿Sí? Y también lo hace con disposición dialógica, obviamente. Bien. Siempre un espacio para pensar. También otra de las funciones es orientar en el espacio social. Por ejemplo, el paciente perturbado psíquicamente se encuentra perdido en un espacio social que no domina. Sufre una importante desconexión del mundo que lo rodea. Entonces, en medida en que el tratamiento lo permita, el acompañante tendrá por función, ¿sí?, paliar estas distancias, facilitándole el encuentro en forma paulatina y dosificada con algo de lo que perdió. ¿Sí? Puede ser que el paciente, luego de X crisis, no quiera salir a la calle. ¿Sí? Se encuentra todo el tiempo dentro de su vivienda, ¿sí? No sociabiliza con nadie. Entonces nosotros como acompañantes tenemos que ir de a poco facilitándole que él vuelva a socializar, que
se encuentre dentro de esos espacios sociales donde anteriormente lo hacía, ¿sí? Y otro de los roles también es intervenir en la trama familiar. Bien, lo que es el acompañante terapéutico puede distribuir, además de comprimir y amortiguar ciertas interferencias en las relaciones del paciente con su familia. ¿Sí? Muchas veces, acordémonos, qué pasa si alguien está trabajando mayormente en lo que son los hogares de ancianos. El paciente anciano va perdiendo de a poco ese vínculo con la familia, ¿sí? Y todos sabemos que estar lejos de la familia hace mal. Imagínense a ellos. Nosotros tenemos que tratar de que ese vínculo se vuelva a formar. Es parte de nuestro trabajo también. ¿Sí? Lo mismo pasa con, por ahí, chicos jóvenes mayormente, adolescentes que entran en algún consumo de sustancia y están internados y no dejan que un familiar los vea, pero porque el centro es así, nosotros de igual manera podemos interactuar entre la familia y el paciente para que no se sientan solos. ¿Sí? Bien. Bueno, me queda bastante. Vamos a ver la clase que viene, que se los tenía preparado para hoy, pero imagínense que fui rápida y no llegué. Voy a ir igual más lento. Vamos a ver el rol del acompañante terapéutico en las estrategias de un tratamiento. ¿Sí? Bien. Como también el aporte del acompañante como miembro del equipo terapéutico. Acuérdense que yo les había dicho que, por ejemplo, si trabajamos con un paciente X, mayormente ese paciente ya tiene su médico de cabecera, su médico tratante, como puede ser psicólogo, psiquiátrico, entonces nosotros tenemos que formar un vínculo con ese otro profesional. Bien, eso lo vamos a ver la clase que viene. Gracias, Iván. La próxima clase lo vamos a ver y les voy a habilitar otro tema más del campus virtual, que no lo tengo acá en este momento. Por ahora creo que tienen habilitado la historia y qué es un acompañante terapéutico o no. Esos dos. Bien, les voy a habilitar el tema siguiente y nos estamos viendo, si Dios quiere, el próximo jueves. Les mando un saludo a todos y que tengan un excelente fin de semana. Gracias. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, decime. ¿A dónde podemos ver las clases grabadas? Porque la verdad que vi la mitad